a grabarla porque desde esta parte recién avanzamos. Bueno, hay dos conceptos que hay que entender, ¿no? Los vamos a llevar con mucho más detalle en la parte de linfáticos y ahí se avanza las bases de inmunología, pero ahora es necesario definir dos palabras, ¿no? Antígeno y, perdón, que estoy admitiendo y me estoy escribiendo, antígeno, anticuerpo. Algo en la anterior clase estábamos hablando. Solo voy a dar digamos, una pequeña introducción para lo que nos va a servir para entender la diapositiva. Los anticuerpos se les llama también gamma. Bueno, lastimosamente aquí en la pizarra del Zoom no tengo letras griegas, sería genial. Gamma globulinas, ¿no? Ayer habíamos dicho que hay, la anterior clase habíamos dicho que hay una fracción, ¿no? En el plasma de globulinas y justamente unas que reciben la letra griega como nombre gamma globulinas, constituyen los denominados anticuerpos o proteínas también podríamos decirles, producidas por los glóbulos blancos en su mayor parte, aunque otras células también pueden hacerlo, que son sobre todo una especie de moléculas muy específicas para unirse a generalmente agentes microbianos, ¿no? Ya sean estos virus, bacterias, hongos, y que los inactivan o evitan que se reproduzcan o los marcan para que el sistema de fagocitarios, especialmente el resto de glóbulos blancos, neutrófilos, macrófagos, también preactivados, vamos a llevar en el respectivo detalle esas funciones de los glóbulos blancos específicas, van a hacer de que estas moléculas llamadas anticuerpos se unan a una molécula llamada antígeno, ¿no? ¿Y qué son los antígenos? Los antígenos son proteínas, aunque a veces, muchas veces, polipéptidos no son tan grandes como una proteína. Proteínas. O en su mayor parte, como vuelvo a decir, polipéptidos. Para aquellos que no estén comprendiendo este concepto, a veces me olvido de que no hemos avanzado otras. Bueno, se supone que en el primer semestre debían haber avanzado bases moleculares, ¿no? Pero de todos modos les reitero, los polipéptidos son una secuencia de aminoácidos menor a 100, ¿no? Menor a 100 aminoácidos en número. Las proteínas se consideran mayor a 100 aminoácidos unidos, ¿no? Es una diferencia de número. En pocas palabras, los polipéptidos son más pequeños que las proteínas en cuanto a secuenciación de aminoácidos. Entonces, estos antígenos, o proteínas o polipéptidos se encuentran en la superficie de los microorganismos. Y por lo tanto, los anticuerpos son como, vuelvo a decir, eh, misiles teledirigidos o buscadores de calor que van haciendo una referencia, ¿no? al armamentismo o a las armas contemporáneas más avanzadas, que van a ser capaces de ubicar a este antígeno en la superficie del agente microbiano, unirse a él y hacer sus efectos de destrucción sobre todo, ¿no? Pero no solo esto pasa a nivel, digamos, solamente de los microorganismos externos, ¿no? A veces también ocurre, o estos antígenos pueden ser reconocidos así como enemigos, digamos, aún pertenecientes al cuerpo humano, ¿no? Y eso es lo que vamos a hablar hoy día, acerca de los glóbulos rojos particularmente. Los glóbulos rojos, que como ustedes ya saben, la anterior clase la habíamos llevado,
son células sanguíneas por excelencia. Y estos glóbulos tienen una superficie, ¿no? Como todo célula tiene una membrana celular. Y en esta membrana celular hay antígenos o proteínas o polipéptidos que pueden ser reconocidos como antígenos. Y por lo tanto, dependiendo qué antígeno presenten o qué molécula de superficie, vamos a estar hablando de que pueden presentar en ese sistema o en ese organismo o en ese cuerpo humano, pueden existir desarrollos de anticuerpos contrarios. Voy a usar otra pizarrita para graficar. Si tenemos un glóbulo rojo, voy a empezar por esta explicación. Tenemos que pueden tener entonces varios antígenos. Y en sí, ¿qué sería entonces un antígeno? Un antígeno es una molécula, generalmente proteína o polipéptido, que es reconocida por o se une a los anticuerpos, ¿no? Podríamos decir que es reconocida como un enemigo, si vale la palabra, o como una sustancia capaz de despertar la reacción inmunológica, es la versión más larga, pero estos antígenos van a recibir en el glóbulo rojo nombres que le van a dar denominación a los grupos sanguíneos, ¿no? Existen antígenos A, existen antígenos B. No me voy a ir el C no es tan común, ¿no? Y por eso es que no se lo toma en cuenta, o más bien al contrario, se lo encuentra en todos los glóbulos rojos, así que no significa un número importante, pero el que se ha encontrado posteriormente del D. Y este D es el que se denomina o es equivalente al grupo RH. ¿Por qué al RH se le ha llamado D? Por encontrarse la primera vez o la primera descripción en un monito que se lo usó para los experimentos, que es el mono Rhesus, ¿no? Por eso se llama RH. Pero en realidad, el grupo sanguíneo o el antígeno al que se refiere es el denominado grupo D, ¿no? Entonces, estamos olvidándome, aquí tenemos entonces al glóbulo rojo. Glóbulo rojo. Este glóbulo rojo en su superficie, espero que me salga dibujando, tiene un antígeno que se llama A, un antígeno que se llama B y un antígeno que se llama D, ¿no? Cuando tiene así de positivo todo, o sea, tiene todos los antígenos presentes, a esta fórmula se le llama grupo A, B, R, H positivo. No, perdón. Entonces, así todo junto, digamos, cuando tiene en su presencia todos los antígenos, hablaríamos de que se refiere más o menos a este grupo, ¿no? Al ABRH positivo. Por lo tanto, esta persona, eh, como en la superficie entonces de sus, perdón, hay alguien que está intentando ingresar y no sé por qué no me aparece el anuncio, ya. ABRH positivo, ¿no? Hasta ahí se está comprendiendo, entonces tenemos al glóbulo rojo, tenemos una serie de antígenos o moléculas que reconoce el sistema inmunológico, que se encuentran en la superficie del glóbulo rojo, ¿no? Una se denomina A, otra se denomina B. La C hemos dicho que es muy común en todos los glóbulos rojos, así que no se la toma en cuenta para este tipo de reacciones. Y la D, que se ha descubierto mucho después, es el equivalente al grupo RH.
Entonces, ¿qué pasaría si empezamos a borrar, no? Y eso es muy importante. Hasta acá quiero saber si se ha comprendido esta breve explicación. Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien, continuamos entonces. Si yo borrara uno de los grupos, voy a empezar por el RH. La fórmula sería, perdón, de la que conserve mi anotación primera. Esta fórmula en la que ya no hay RH sería el grupo A, AB, RH negativo, ¿no? Y así vamos disminuyendo. Si le quito uno más, si le quito, digamos, el B, el B, voy a poner mi anuncio con mis letritas de glóbulos rojos. Voy a tener como resultado otro grupo sanguíneo más, que va a ser simplemente A, porque ha perdido su grupo B. Y en cuanto al RH, simplemente sería también negativo. Entonces, ¿qué pasa con aquellos donadores que se les llama donadores universales, que es el famoso grupo más común, ¿no? Al que todos casi pertenecemos, el ORH positivo. El ORH positivo sería del siguiente modo. Significaría que no hay grupo A, pero solamente hay grupo B, eso significa positivo, y en cuanto al A, ya no lo tendríamos, ¿no? Y que no hay en su superficie ni A ni B. Ahora, el problema es cómo se establece esto. O sea, ya, los grupos sanguíneos, espero que así haya quedado entendido, entonces se los denomina según la cantidad de antígenos que tenga un glóbulo rojo. Pero ¿quiénes son los que los detectan en sí? Lo que se hace en los laboratorios que fabrican los reactivos es fabricar precisamente anticuerpos que vayan específicamente con cada uno de los antígenos. Por ejemplo, y le dan un marcador, ¿no? Por ejemplo, solo hay un suerito que va a identificar al grupo A, ¿no? Entonces, por lo tanto, se le llama reactivo, como es un anticuerpo, anti-A. Hay un anticuerpo o un marcador de laboratorio que va a reaccionar contra el B. Entonces se le llama suero o preparado anti-B, ¿no? Y el famoso que debería ser D. Bueno, en inglés viene como D, si es que ustedes, ojalá tengamos la oportunidad de hacer laboratorio a fin de año. Si no es así, lo voy a mostrar simplemente en un video. En el caso del D, tendríamos el grupo anti-D, así viene en inglés, pero ustedes ya saben que si viniera en español o en el informe del laboratorio se le interpreta como RH, ¿no? Grupo RH. Entonces, según se vayan uniendo con cada uno, si una muestra sanguínea se une solamente con el A, decimos grupo A, RH negativo, ¿no? Si se une con el A y B, grupo AB, RH negativo. Si se une con absolutamente todos, eh, grupo AB, RH positivo. Pero el AB, el A, son grupos muy infrecuentes, ¿no? El más común o el más
que nos encontramos cotidianamente todos los días, es el ORH positivo, lo que significa que va a dar negativo a B, y solo positivo a B, ¿no? O ese es el grupo ORH positivo. ¿Y por qué le decimos O? Porque si ha sido más que todo por una mala costumbre de denominación, porque en realidad significaría que es cero este grupo, ¿no? Es cero RH positivo, no es ORH positivo. Porque este cero está significando que no tiene ni anticuerpos A, ni antígeno B, ni antígeno A, pero se ha quedado con la denominación, ¿no? Como se les llamaba las primeras letras A, B, en vez de decirle cero, le han puesto O, ¿no? Por seguir con la denominación de letras, pero en realidad significa cero. Hasta ahí, ¿hay alguna pregunta o duda? Licenciado, buenos días. Tenía una consulta. Sí, muy buenos días. Para empezar, el grupo A y el grupo B no tiene otro nombre como el grupo D que tiene un residuos, pero el grupo A, el grupo B no tiene otro nombre, ¿verdad? No, solo se les ha denominado así por la secuencia en las que se los ha descubierto, ¿no? El A ha sido el primero que se ha descubierto y luego el B. Entonces, siguiendo un orden de abecedario más que todo, ¿no? La única excepción, claro, es el del grupo D, ¿no? Que se lo ha llamado Rhesus por el género del mono en que se lo ha descubierto. Gracias, doctor. ¿Por qué? ¿Alguna pregunta o duda más? De modo que voy a... Doctor, Sí, adelante. son los únicos grupos sanguíneos que hay en todo el mundo. Sí, no hay más de esos. Solo como hemos dicho, la variedad, ¿no? Que haya A, que haya B, que haya solo B, que haya solo A, que no haya ninguno, como en el caso del grupo ORH positivo, es lo que determina la tipificación sanguínea, nada más. El resto, claro, de tipificaciones que se hacen, por ejemplo, para saber quién es el padre de un determinado niño, digamos, o bebé, aparte de hacer ahora los análisis de sangre, como verán, no hay mucha variedad, ¿no? No demuestra incluso, ¿no? Por ahí el padre puede ser ORH positivo y el hijo puede ser AB, RH positivo, porque también hay que tomar en cuenta que tiene genes de la sangre. Entonces, por esa razón es que se ha determinado que el examen más específico para saber la paternidad es sobre todo aquel que se utiliza la genética, ¿no? El código genético DNA es mucho más específico, ¿no? Ahí sabemos secuencia por secuencia de código genético quién podría ser el padre, ¿no? Entonces, antes de eso, antes de la secuenciación de DNA, solo se hacía análisis de grupos ABO entre padres y, bueno, supuestos padres para reclamar la paternidad, ¿no? Pero eso no era muy seguro en ese tiempo. Muy bien. Si no hay alguna otra pregunta más, vamos a la presentación. ¿Se está viendo la presentación? Sí, doctor. Sí, doctor. Perfecto. Muy bien. Grupos sanguíneos, ¿no? Entonces, una vez que ya hemos hecho ese pequeño preámbulo que era necesario para comprender, ahora sí va a ser mucho más fácil asimilar toda la información, ¿no? Los grupos sanguíneos son sistemas de antígenos, y hemos explicado lo que es antígeno, una molécula, proteína o polipéptido capaz de hacer reaccionar al sistema inmunológico, presentes en la membrana de los eritrocitos y otras células del organismo. De ahí es que viene la etiología o la causa de las enfermedades autoinmunes, ¿no? De que el sistema inmunológico puede reconocer algunas superficies o moléculas propias de las células del organismo como enemigas, y ahí obviamente tenemos un problema.
A las propiedades antigénicas de la membrana se oponen otras séricas, ¿no? Los anticuerpos específicos existentes naturalmente o luego los de la inmunización de un exudado extraño. ¿Esto qué significa? Que podría haber anticuerpos que lo desarrolle el mismo ser si digamos, si tiene un determinado tipo de antígeno, y ahí sí tengo que aclarar, voy a volver otra vez a la pizarra. Ya, eso me había olvidado aclarar, ¿no? Aquellas personas que tienen el grupo, por ejemplo, A, B, o bueno, voy a poner para no complicarme solo el grupo A, significa que tienen el antígeno de tipo A en la superficie de su glóbulo rojo, ¿no? Entonces van a desarrollar el anticuerpo, pero contrario a este grupo, que sería el anti-B, ¿no? Entonces, en general, los del grupo B van a desarrollar anticuerpos anti-A. Esto no es, digamos, lo que hacíamos en laboratorio con los sueros, ¿no? En este caso estamos hablando de los anticuerpos que desarrolla la persona naturalmente. Anticuerpos, ¿no? Y estamos hablando de gamma globulinas. Los que tienen el grupo A desarrollan anticuerpos anti-B. Los que tienen el grupo B, anti-A, o sea, del grupo contrario, ¿no? ¿Qué pasa con los que tienen A y B? Los A y B van a desarrollar, y como tienen los dos, o sea, y se supone que siguiendo esta regla deberían desarrollar contrarios a sus grupos, pero en este caso hay las dos letras. Entonces, no desarrollan anticuerpos, ¿no? No hay anticuerpos, ni contra A ni contra B. ¿Y qué pasó con el grupo RH o D, ¿no? El grupo D. Sí, ocurre lo mismo. Si tiene el grupo D, no desarrolla, o dependiendo de los otros grupos, puede desarrollar el anti-D si fuera RH negativo, ¿no? O RH positivo. Esta partecita es más compleja de explicar. A lo largo de la diapositiva lo voy a aclarar mejor, pero por ahora adelantaré, ¿no? Hemos dicho que el D se llama RH positivo. Existen dos tipos de individuos, los que son RH positivos y los que son RH negativos, para que no me pierdan el hilo. Los RH, siempre hay que combinar mayúscula con minúscula. Los RH positivos significa que tienen el anticuerpo anti-D, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar en el individuo que ya tiene este grupo, ¿no? Los antígenos D? No va a desarrollar suero anti-D. Siempre como es al contrario, no va a haber en estos individuos el anti-D. Pero en aquellos que no tienen grupo RH, entonces sí van a desarrollar el grupo anti-D. Entonces, como pueden observar, el organismo, dependiendo que tenga sus glóbulos rojos A, B o que no tenga ningún grupo, empieza a desarrollar el anticuerpo contrario, ¿no? En el caso de los A, el anti-B, en el caso de los B, el anti-A. Pero como vuelvo a decir, este es el desarrollo de anticuerpos. No se confundan con las pruebas de laboratorio que habíamos explicado en la otra pizarra, en las que, como ya hay antisueros diseñados con marcaje, esto se utiliza para detectar grupos, ¿no? Es otro tipo de reactivo. En cambio, lo que se desarrolla naturalmente en las personas que son de un grupo u otro grupo es de esta manera, ¿no? Que se desarrolla el contrario del otro grupo.
Los grupo A desarrollan anticuerpos anti-B, los del grupo B anti-A. Los AB, mejor dicho, no tienen anticuerpos de ningún tipo. Y los O ¿qué se llama? ¿Y qué pasa con el grupo O, por ejemplo, no? El grupo O, como no tiene ningún tipo ni A ni B, desarrolla anticuerpos contra todos, ¿no? O sea, O desarrolla con tanto anticuerpos contra anti A y B, ¿no? Muy bien. Entonces, esto era una breve ilustración. Volveremos otra vez a la diapositiva en cuestión. Vamos a ir aclarándolo poco a poco. Muy bien. Entonces, a las propiedades antigénicas de la membrana se oponen otras séricas, ¿no? O sea que los antígenos que ya tienen los glóbulos rojos van a desarrollar o van a despertar la inmunidad del cuerpo. Si los hacen el mismo organismo, se los dice naturalmente. Ahora, si se pusiera sangre de otro tipo, de otro individuo en este caso, desarrollaría anticuerpos adquiridos, ¿no? O sea, si antes no tenía un anticuerpo, digamos, anti-RH, si a un individuo que no tenía RH se le pone el RH, va a desarrollar anticuerpos contra ese tipo de antígeno de glóbulo rojo, ¿no? Igual vamos a ir aclarándolo poco a poco. Entonces, por ahora simplemente diremos de que cuando el organismo los desarrolla por propia, digamos, exposición a sus propios antígenos, se llama un desarrollo o que están adquiridos naturalmente. Cuando reciben sangre de otro individuo, puede que estos anticuerpos se desarrollen que no los haya tenido antes, pero a la presencia de un suero o de una sangre extraña se van a desarrollar y en ese caso se les llama adquiridos. Por eso es que es importante que la donación de sangre sea del mismo tipo, porque, bueno, y en realidad ya no se hace así. Se lava digamos, el suero generalmente se separa de los glóbulos rojos y solo se da paquetes, ¿no? Paquete globular, paquete plasmático, eh, y sangre entera muy rara vez. Se la sigue dando, pero incluso cuando se la da sangre entera, ya están retirados la mayoría de anticuerpos, no solo están los glóbulos rojos con sus antígenos. Eso precisamente para evitar transfusiones que despierten reacciones negativas y enfermen, ¿no? al que está recibiendo la donación, más que ayudarle. Entonces, esa es la razón por la que no, digamos, los laboratorios o los bancos de sangre realizan estas limpiezas, ¿no? De anticuerpos, sobre todo para no generar reacciones secundarias en el que está recibiendo la donación de sangre. Antígenos de grupo, ¿no? Son las sustancias de membrana que dan el carácter distintivo a un determinado grupo sanguíneo o un sistema dado, ¿no? Como hemos dicho, ¿no? Que están en la superficie de los glóbulos rojos. Anticuerpos de grupo. Son sustancias IgM o IgG. ¿Qué significa esto? Hemos dicho que a las gamaglobulinas también se las llama inmunoglobulinas, ¿no? En este caso tenemos la inmunoglobulina M y la inmunoglobulina G. Vamos a entrar en mucho más detalle acerca de este tipo de sustancias en el respectivo tema de tejido linfático y sistema inmunológico, ¿no? Por lo que no voy a decir más al respecto. Ahí vamos a ver por qué se llaman M, por qué se llaman G, qué representan y qué tipo de moléculas son. Es bastante más complejo, pero por ahora diríamos, ¿no? Que en general a los anticuerpos entonces reciben varios nombres. Pueden recibir el nombre de anticuerpos, de gamma globulinas o de inmunoglobulinas, como en este caso, ¿no? Que, como decía, se unen a los antígenos de los glóbulos rojos y van a causar reacción de todo el sistema inmunológico, ¿no? Ya
hay un alumno que me ha escrito por favor un WhatsApp, parece que tiene algún problema. Luego lo voy a contestar. Y entonces tenemos dos tipos de anticuerpos, ¿no? Que se desarrollan como en el caso anterior. Naturales, que van a contrarrestar, digamos, los anticuerpos que no, o mejor dicho, los antígenos que no tiene, como decíamos, ¿no? Los del grupo A desarrollan anticuerpos anti-B, del grupo que no tiene, y adquiridos, ¿no? Si se exponen en este caso, a la sangre de otro individuo, que pueden ser incompletos o univalentes o no aglutinantes, ¿no? A veces esto de las reacciones entre grupos sanguíneos, como se decía antes, ¿no? Si se ponía sangre del productor al consumidor, en este caso del donante o del donante al que va a recibir la donación, como se hacía hace años antes que existiera esta estandarización de los bancos de sangre, podría ser muy riesgoso, ¿no? A veces entre ORHs, por ejemplo, se donaba entre ORHs directamente, pero podría ser o podría no ser que desarrolle anticuerpos contra una sangre extraña, pese a que coincidía el mismo grupo, ¿no? Era quizás lo menos habitual, pero en algún caso podría desarrollarse. Por eso es que se prefiere el lavado plasmático o retirar todos los anticuerpos para que no haya ningún problema. Antígenos y anticuerpos del sistema ABO, ¿no? El primer sistema de antígenos de grupos sanguíneos identificados fue en 1900, ¿no? Llamado el grupo ABO. La membrana celular de los glóbulos rojos contiene superficie de diferentes proteínas, las cuales son responsables de los diferentes tipos de sangre, que les hemos denominado antígenos. Existen principalmente dos tipos de proteínas que determinan el tipo de sangre, la proteína A y la proteína B. Los principales grupos sanguíneos, entonces, tal cual son AB, o sea, A si se encuentra solo el A, B si se encuentra solo el B, AB si se encuentran los dos, y si no se encuentra ninguno, el grupo 0 o O. Un sistema de grupo sanguíneo consiste en un locus genético que codifica un antígeno de la superficie de las células sanguíneas. ¿Qué significa locus, no? Locus es un sitio específico del cromosoma, ¿no? De un determinado cromosoma. Y en palabras más sencillas, es la parte del código genético que es capaz de codificar una proteína, ¿no? A eso se le llama locus, o una sustancia en sí dentro del organismo. Entonces la parte o los planos prácticamente que están dentro del código genético para poder sintetizar o generar una proteína. A eso se le denomina locus, ¿no? Del latín como decir local o digamos, o parte ¿no? O parte del código genético que va a identificar o que va a ser capaz de decodificar una proteína. Entonces, consiste en un locus que codifica un antígeno de la superficie de las células sanguíneas, generalmente de los eritrocitos. En cada uno de los sistemas puede haber dos o más fenotipos. Por ejemplo, en el sistema BO existen 4 fenotipos. ¿Qué es el fenotipo? Fenotipo es la expresión genética del código, ¿no? O sea que lo que está en el código genético se va a expresar por ciertas características, sobre todo moleculares, pero muy secundariamente las características físicas, o sea, lo que heredamos físicamente de nuestros progenitores, pero eso es lo menos importante. Lo más importante, como decía, es la herencia genética, construcción de proteínas. Por lo tanto, son pues para que pueda quedar, digamos, como material, ¿no? en la plataforma. Muy bien. Entonces, decíamos, ¿no? Existen 4 fenotipos o 4 tipos de grupos sanguíneos únicamente, ¿no? Porque esa también es la variedad genética que existe respecto a los grupos sanguíneos. Por así decirlo, 4 posibles combinaciones únicamente, ¿no? El grupo A, el grupo B, el grupo AB y O. Y de yapa, como decimos en nuestro medio, o sumatoriamente a esto, el asunto del RH, ¿no?
puede haber un A RH positivo o RH negativo, grupo B o RH positivo o negativo, grupo AB RH positivo o negativo y grupo O cero, que decíamos que en realidad significa cero, también RH positivo o negativo. Un individuo con un determinado grupo sanguíneo es capaz de reconocer los eritrocitos que posean antígenos del grupo sanguíneo halogénico y producir anticuerpos contra ellos. ¿Esto qué significa de halogénico? Por ahora, para que les sea más fácil, simplemente vamos a comentar que es el contrario, ¿no?, del grupo. Como decíamos, si uno tiene grupo A, desarrolla anticuerpos anti-B, ¿no? Y si uno tiene, mejor dicho, los antígenos B, va a desarrollar anticuerpos anti-A, como habíamos explicado anteriormente. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hay un mensaje en el grupo, por ahí alguien no se ha podido unir. Perdón, es que todos los que falta admitir. Muy bien. Entonces, aquí vemos la superficie de glóbulos rojos. Aquí está con colorcitos, digamos, para poderse distinguir. Ahí tenemos, ¿no?, el glóbulo rojo con el antígeno A, se va a llamar del grupo A, ¿no? El antígeno B, que está en azul, para distinguirlo en colores. El antígeno AB, ¿no? Ahí tenemos de los dos tipos, que este es el tipo sanguíneo AB, y sin ningún tipo de antígeno tendríamos al grupo sanguíneo O. Por favor, siempre silencien sus micrófonos para ingresar, para evitar, digamos, que haya ruidos molestos, y obviamente cuando se les solicite participación van a poder realizarlo ustedes, ¿no?, y activar sus micrófonos respectivamente. Entonces yo creo que con esto queda ya totalmente, lo hemos venido diciendo desde el principio de la clase. Aquí está toda la descripción de antígenos de las proteínas de superficie del glóbulo rojo. Según las diferentes combinaciones de las proteínas de superficie, tenemos 4 grupos sanguíneos, ¿no? Grupo A tiene proteína A en la superficie del glóbulo rojo, grupo B tiene la proteína B, grupo AB tiene ambas proteínas, como lo veníamos diciendo, y grupo O cero, en realidad debería significar cero, pero ya hemos explicado las razones por las que se denomina O. Se ha quedado como no tiene ninguno, ¿no?, ni A ni B en la superficie del glóbulo rojo. Tal es así que tenemos la siguiente tablita, ¿no? Grupo A, el genotipo. No nos vamos a complicar con esto del genotipo y fenotipo, pero ahí se los dejo en la tabla respectiva por si alguien quisiera ahondar, digamos, en detalles. Creo que no les he pasado ningún material o poco material al grupo de WhatsApp, porque debía hacerlo por mediante la plataforma, pero había algunos ajustes más este fin de semana, así que yo ya creo que ya todo está normalizado y vamos a poder ya trabajar en pleno con la plataforma. Cosa de que espero hasta esta tarde que ya haya. De todos modos les voy a pasar todo este material, las presentaciones, especialmente al grupo de WhatsApp, y también la ayuda bibliográfica, y también lo van a tener en disposición en la plataforma. Muy bien. Decía, ¿no?, que no nos haremos mucho problema de momento con los genotipos y el fenotipo, porque esto ya es mucho más detallado, pero lo que sí me interesa es el tipo de anticuerpo, ¿no? El tipo de anticuerpo que va a tener el grupo A es el anticuerpo anti-P, ¿no? ¿Por qué se les llama glutiminas? Precisamente en laboratorio, la reacción, bueno, no solo pasa en laboratorio, cuando uno ¿qué ocurre cuando uno pone sangre de otro tipo? Digamos, a un grupo A le ponemos un grupo
B, digamos, que es de distinto. Como el grupo B, por ejemplo, tiene anticuerpos anti-A, va a reaccionar directamente con esa sangre que no es de su tipo, ¿no? Y lastimosamente en ese caso la aglutinación significa que los glóbulos rojos, en vez de estar sueltitos o en suspensión, por así decíamos, en el plasma, van a empezar a agruparse, van a formar grumos, ¿no? Como en el caso del apio o cuando preparamos cocoa, que pueden disolverse bien si la temperatura del agua está bastante caliente, porque cuando baja la temperatura empieza a cuajarse, ¿no? O a volverse un poco sólido. Y si no se ha disuelto algunas partes de la coca o del api, digamos, en el agua, empieza a formarse grumos. Eso es lo mismo, ¿no? En este caso empiezan a acumularse una especie de grumos y los glóbulos rojos ya no andan sueltos en el plasma. Y eso significa que ya no pueden cumplir con su función de transportar oxígeno. En otras palabras, darle a una persona el grupo contrario, digamos, es prácticamente matarla, ¿no? Vamos a inutilizar su sangre y de ese modo puede morir. Luego tenemos el grupo AB, que les decía que no tiene ningún tipo de aglutinina o anticuerpo, ¿no? Y el grupo O, que tiene supuestamente bueno, mejor dicho, no supuestamente, tiene los anti-A y los anti-B en conjunto, ¿no? Por eso es que es importante como el grupo sanguíneo o las proteínas de superficie que tiene un glóbulo rojo en una persona desarrolla anticuerpos del grupo contrario, entonces es necesario limpiar, ¿no? Eliminar estos anticuerpos para recién hacer aceptable para el que está recibiendo la donación sanguínea. Aquí tenemos un porcentaje, ¿no?, de frecuencia. El O es el más común, el 40. Claro que esto es en la población anglosajona o que se le llama blanca, ¿no? Si me es posible, a ver si trato de facilitar, tenía hace tiempo un archivo del IVA que tiene más resultados de acá de Bolivia, pero espero encontrar el dato. Y luego, en segundo lugar, estaría el grupo A con el 40%. En tercer lugar, el grupo B con el 11% y el grupo AB, que es uno de los más infrecuentes, el 4%. En nuestro medio diríamos que coincide, ¿no?, en cuanto a la población mundial o esta comparación que está basada más en la raza anglosajona, pero más o menos va a la par, ¿no? El O es el más popular, el A le sigue en continuidad, el B es más difícil de conseguir y obviamente el menos usual o el que no es muy común es el grupo AB. Muy bien. ¿Aquí hay alguna pregunta o duda? Por favor, antes de pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, si no hay ninguna, entonces continuamos. Muy bien. Entonces, lo que decíamos antes, simplemente esta diapositiva repasa, ¿no? Los del grupo A producen anti-B, las del grupo B producen anti-A, los del grupo AB no forman isoaglutininas o anticuerpos y los del grupo O producen anti-B y anti-A, ¿no? Las personas AB del grupo AB son receptores universales porque no tienen ningún anticuerpo contra el fenotipo AO, ¿no? Entonces supuestamente pueden recibir sangre de cualquier donador. Y el grupo O puede donar sangre a cualquier receptor porque los eritrocitos no reconocidos por ninguna aglutinina del sistema AB, ¿no?, son capaces de donar. Esto de receptor universal y donador universal era más válida en los tiempos en que no se procedía a la limpieza de anticuerpos, ¿no? Pero, como habíamos dicho, por si hubiera una reacción que no se espera, mejor es limpiar de anticuerpos el preparado sanguíneo. Factor RH, ¿no? Y en el 40, o sea, 40 años después que se desarrolló los grupos ABO, bueno, sobre todo AB, simplemente, o mejor dicho, sí, ABO, apareció el factor RH, ¿no? Fue también llamado
RH o antígeno D, ya que las primeras investigaciones se hicieron en un tipo de macaco, ¿no? El macaco rhesus, por si acaso. Así que si alguien quería saber la especie es macaco, ¿no? Y el género rhesus. Se observó que al inyectar hematíes humanos en estos simios producían un anticuerpo que era capaz de reaccionar aglutinando hematíes al 85% de la población, ¿no? El RH es otra proteína que está presente en la superficie del glóbulo rojo, será ya sea RH positivo, y si está ausente es el RH negativo. Muy bien. Entonces, determinación de los grupos sanguíneos usando antisueros conocidos. Estos son antisueros, ¿no? Están preparados para marcar, o sea, solo sirven para laboratorio. No son los anticuerpos que uno desarrolla cuando le inyectan sangre de otro tipo, ¿no? Antisuero anti-A, como decíamos, va a aglutinar, digamos, o va a hacer que la muestra sanguínea se aglutine si tiene el anticuerpo o el grupo A, ¿no? El suero anti-B va a hacer que aglutine los del grupo B, y el suero anti-AB que va a hacer que el grupo AB aglutine, ¿no? Si ustedes se fijan en este pequeño cuadrito, aunque creo que esto es extraído de un texto, si bien por un lado está sencillo, por otro lado está un poco oscuro de comprenderse, pero aquí lo vamos a resolver. Tenemos el suero anti-A, para el grupo A va a aglutinar, ¿no? Para los demás no aglutina. Y después el suero anti-B, para el B va a aglutinar, también para el AB, ¿no? Porque tiene ambos tipos, ¿no? El suero anti-B para el grupo AB, para aquello que sea BA, también va a aglutinar, y en el caso del grupo O no aglutina nada, ¿no? Términos más sencillos. Como les había explicado al principio, si tenemos el suero anti-A, reacciona solamente con ese suero, decimos que la sangre es principalmente de tipo A. Si reacciona con ambos sueros, con el A y con el B, decíamos que la sangre es AB, ¿no? Y si reacciona con el tipo O el antisuero anti-O, va a querer decir que es, o anti-D, mejor dicho, en inglés generalmente los sueros vienen como anti-D, va a significar que es RH positivo, ¿no? Para no complicarse más. Y esto también sería bueno, esta otra tablita, hacerlo en laboratorio más que todo. Así que no voy a incidir mucho, pero si se fijan en detalles es lo mismo que hemos viniendo diciendo desde el principio. Glóbulos rojos A, ¿no? Si pertenece al grupo con el antisuero anti-A va a aglutinar. Los del grupo B van a aglutinar también. Esto sí se mezcla con la sangre contraria, ¿no? Por eso aquí pone si sangre perteneciente al grupo B, el grupo A va a aglutinar. ¿Por qué? Porque el grupo A, como ya hemos revisado en las anteriores diapositivas, va a desarrollar anticuerpos anti-B, ¿no? Y así sucesivamente, para no hacerlo muy largo y no entrar en confusiones, ¿no? Para eso tienen ahí el cuadrito para que lo vayan viendo con detenimiento, ¿no? Muy bien. En la evaluación de rutina se utiliza el antisuero comercial anti-D, ¿no? Esto es más simple, que determina si el RH es positivo o negativo, ¿no? Si reacciona, significa que el RH está presente y por lo tanto es positivo. Y si no reacciona, el RH es negativo. Existen los otros antisueros que se utilizan para resolver problemas de anticuerpos o estudios familiares, ¿no? Hay sustancias más específicas que permiten saber, digamos, antirreacciones o reacciones contrarias de antígenos, si se quiere análisis mucho más especializados, ¿no? Como decía, eso se utilizaba mucho en paternidad, pero con la venida del DNA o análisis de ADN, ya no es necesario eso, ¿no? Para la paternidad es mucho más específico ese tipo de análisis.
Aquí tenemos un pequeño ejemplito, ¿no? Y sobre todo, si ven el cuadro de la derecha, que está mucho más claro, son muestras sanguíneas, ¿no? El suero anti-A clásicamente tiene esta coloración medio azul, ¿no? El B tiene una coloración medio neutra, o podríamos decir ligeramente citrina, o sea que tiene un color medio ligero amarillo. Y en el caso del O, es totalmente transparente, ¿no? El anti-D o RH es totalmente transparente, parece al agua, no tiene color. Y vemos entonces aquí, ¿no? Una muestra sanguínea que ha resultado positiva, por ejemplo, AA. Y eso significa, si ustedes ven, que se ha aglutinado los glóbulos rojos con este antisuero, ¿no? Ahí tenemos la tipificación A. El grupo AB pues, aglutina con el antisuero anti-A, con el suero anti-B, entonces es AB, ¿no? Y contra el O no reacciona para nada, sigue manteniéndose como si fuera simplemente una gota de sangre con agua, ¿no? Y esta no reacciona con nada, pero sí con el anti-D, ¿no? O sea, tenemos que no reacciona con el A, no reacciona con el B, pero sí reacciona con el D. Entonces aquí tenemos el famoso grupo O, RH positivo, ¿no? ¿Por qué positivo? Porque con el anti-D sí aglutina. Entonces aquí se puede ver un adelantamiento de lo que vamos a hacer en el laboratorio, ojalá se pueda. O que de todas maneras ustedes en la carrera de bioquímica lo van a hacer, ¿no? Llegando a hematología, por ejemplo, sí o sí van a tener que hacer esta práctica. Deberíamos hacerlo en este curso o en fisiología, particularmente en la materia de fisiología, también tienen que realizarla. ¿Hay alguna duda, especialmente en esta parte de los portaobjetos? Porque es muy importante que se entienda. Doctor, con la imagen de la izquierda, ¿cómo se Sí. llamaría ese examen? Ya, este es simplemente ¿cómo se llama? Bueno, no la fotografía, ¿no? Sino es la puesta. Y si, se sigue haciendo Bueno, sí, se sigue haciendo el básico. examen, sí, ese examen. Sí, se sigue haciendo este mismo tipo de examen para la tipificación, ¿no? De hecho, no se ha recurrido a otros medios, a menos que estemos hablando de laboratorios más grandes. En otros países generalmente, ¿no? Que elaboran muestras 100 por día o 200 por día, en el que ya máquinas realizan ese análisis. Pero por lo menos en la mayoría de los laboratorios que tenemos en nuestro país seguimos haciendo esto de manera rutinaria, no solo con los antisueros. No se utilizan las máquinas en particular para elaborar varias muestras a la vez. Se sigue haciendo este análisis así de forma clásica. Muy bien. ¿Alguna pregunta más antes de pasar? Muy bien. ¿Por qué se hacen las transfusiones de sangre, no? Hay que entender, ¿no? Cuando uno pierde sangre, la principal falla cardíaca, y eso lo vamos a ver en la parte de corazón, o sea, la posibilidad de que el corazón no funcione, no es por la falta de glóbulos rojos, no es por tanto por la falta de oxígeno, entonces, ¿no? Eh, Sino es sobre todo porque pierde volumen, o sea, está perdiendo agua en realidad el sistema circulatorio, y esa falta de presión va a hacer que la bomba, como es una bomba el corazón, empiece a fallar o claudicar, ¿no? Y por lo tanto, cuando uno pierde sangre por hemorragias, es más importante reemplazar el líquido, ¿no? Y por eso se pone sueros, bueno, mal llamados sueros, en realidad debería llamarse soluciones parenterales, esa es su verdadera denominación, para que el paciente no caiga en shock, ¿no? Lo que se llama shock hipovolémico. Pero a veces es necesaria sangre porque o la sangre del paciente está intoxicada o por algún químico, por ejemplo monóxido de carbono,
o en algún caso está muy disminuida su producción, ¿no? O sea, realmente su cantidad de glóbulos rojos no es que haya perdido de repente sangre, sino es realmente muy baja, o sea, está ahí es insuficiente hasta para sostener la dotación o la cantidad de oxígeno que necesita. Entonces, en esos casos muy graves, muy serios, sí se necesita sangre, no porque está muy implicada o está peligrando la vida del paciente. Una transfusión se considera incompatible cuando la sobrevida de los eritrocitos transfundidos al torrente circulatorio del receptor se encuentra cortada por la acción de anticuerpos circulantes de su plasma. Entonces, en cualquier tipo de transfusión que se haga por cualquier causa, enfermedad, tiene que tomarse en cuenta que no va a reaccionar, la sangre del que va a recibir la donación con la del donador, ¿no? Con la que está viniendo, con la que viene de otro cuerpo, digamos, extraño. No tiene que haber reacción para que esta transfusión sea beneficiosa. Entonces, debido a eso, como decía, la mayoría de los laboratorios preprocesan las muestras sanguíneas, ¿no? No las pone tal cual. La mayoría de la sangre se separa en tres componentes, ¿no? Concentrado de eritrocitos o paquete globular, plaquetas y plasma fresco concentrado, ¿no? Incluso diríamos, ¿no?, que aparte se procesa el paquete plaquetario también, pero generalmente es plaquetas y plasma fresco concentrado y concentración de eritrocitos. También puede haber sangre entera. Sirve para aumentar la capacidad de transporte de oxígeno y para expandir el volumen, ¿no? En caso sobre todo que haya tenido una pérdida muy importante, o sea, una pérdida más allá de 1 litro y medio, digamos, de sangre, que ya es muy, muy grave, en el que es necesario aportarle bastante sangre entera, ¿no? Para poder sustituir lo que esté perdiendo. Como dice acá, incluso nos menciona un porcentaje, ¿no? Con la pérdida del 25% o más de volumen sanguíneo. Habíamos dicho que la volemia normal es de 5 litros aproximadamente. De ahí es que tenemos varios paquetes, ¿no? Concentrado plaquetario, sangre desplasmatizada o sangre entera, porque de hecho que la sangre entera tiene, a pesar de que tiene plasma y eritrocitos, no tiene anticuerpos, están lavados los anticuerpos. Los crioprecipitados, que son muy específicos, ¿no? Sobre todo tienen gran cantidad de proteínas plasmáticas para expandir el volumen, y el plasma fresco. De hecho que ahora con esto del COVID, por ejemplo, se está dando lo que le llaman plasma hiperinmune, ¿no? Eso significa que tiene anticuerpos que ya ha desarrollado una persona que ha pasado por la enfermedad de COVID y en la que vamos a prestarnos, digamos, esos anticuerpos de ese paciente recuperado que ya desarrolló, que son armas ya dirigidas contra el coronavirus, en el que va a favorecer, obviamente, el restablecimiento, va a poder permitirle ayudar a sus defensas, el que está recibiendo esta donación, a luchar contra el coronavirus, ¿no? ¿Qué pasa con las transfusiones hemolíticas, no? Esto ocurre, o las hemólisis, ¿no? ¿Qué pasa cuando se aglutinan digamos, cuando se está donando inadecuadamente, ¿no? El receptor tiene anticuerpos preformados que lisan a los eritrocitos del donante. Un ejemplo, ¿no? Si tenemos el grupo A, entonces la otra sangre tiene anti-B, ¿no? Si le ponemos el grupo inadecuado, digamos, un tipo A, el grupo B, entonces va a empezar a reaccionar de forma alarmante, ¿no? Las proteínas ABO son las responsables por todo lo que hemos dicho anteriormente en las anteriores diapositivas. ¿Qué reacciones puede causar esta hemólisis causada por incompatibilidad de grupo, que se le llama? Reacciones: hipotensión, taquicardia, escalofríos. La hipotensión, ¿por qué? Porque se están aglutinando los glóbulos rojos. Eso va a hacer cambios de volumen en el plasma. Por lo tanto, el corazón ya no puede funcionar muy bien como bomba. Por esa misma razón se desarrolla la taquicardia. Escalofríos, fácil de decir, baja la temperatura pero en proporción, porque
No hay oxígeno. Si no hay oxígeno que se esté distribuyendo al resto del organismo, no hay producción de calor, no hay producción de energía. Entonces, lógico sentir escalofríos. Dolor torácico, sobre todo por el esfuerzo cardíaco, ¿no? Taquimia, si el corazón se acelera, tiene que ajustarse la respiración. Entonces empieza a haber mayor frecuencia respiratoria. Fiebre, porque trata de lo que está perdiendo, digamos, de temperatura por la falta de oxígeno, trata de compensar el sistema del hipotálamo que se encuentra en el sistema nervioso central. Es el centro termorregulador e intenta subir la temperatura para mantener las actividades vitales, ¿no? E incluso puede haber hemoglobinemia, ¿no? Eso significa que hay hemoglobina libre por la destrucción de eritrocitos en el plasma sanguíneo. ¿Qué hacer? Mantener vigilados los signos vitales, interrumpir la transfusión, que es importante, mantener permeable la vía intravenosa para poderle poner una donación compatible, comunicar al banco de sangre. Es importante por eso que los bancos de sangre sean los únicos que manejen. Hasta hace una década o 15 años se permitía a las farmacias, por ejemplo, vender el equipo de transfusión, porque se pasaba como decía, de productor a consumidor directamente, pero eso ya no se hace por muchas razones. Muestra pre y post transfusional y dar furosemida o mannitol, ¿no? Las muestras son para verificar los grupos sanguíneos y la furosemida o mannitol es un expansor plasmático, ¿no? Es una proteína que se utiliza una vez metida en el líquido, tiene bastante poder osmótico para que pueda manejar el volumen otra vez el corazón, sobre todo el sistema circulatorio, y no caiga en shock hipovolémico. Bueno, esto más que todo es un resumen de intervenciones, ¿no? Que le interesa más que todo la parte clínica, pero es importante que las sepan como connotaciones clínicas, ¿no? Ahora sí, como dice el cuadrito, ¿dudas, preguntas? Doctor, Sí, adelante. doctor, una pregunta. En la transfusión sanguínea, es evidente, bueno, que nosotros, el personal médico lo realiza o también los bioquímicos lo van a realizar en algunos casos. Esa era mi pregunta, doctor. Ay, buena pregunta. He visto porque cuando he ido al hospital, me acuerdo que me han dicho que el doctor del laboratorio le va a poner la sangre, saben decir, o él le va a colocar, pero en otro lado he oído que otras enfermeras colocaban la transfusión. En sí, el proceso, ¿a quién le corresponde, doctor? Bueno, en cuanto a la elaboración de los paquetes, ya saben que por todo lo que hemos comentado que lo hace el banco de sangre, ¿no? Pero en cuanto a cómo va a recibir, digamos, la donación, lo puede hacer desde una enfermera, un auxiliar de enfermería, porque solo consiste en tener el paquete y pasarle a través de la vía venosa. No es mucho problema. Lo que sucede es a veces la cuestión de las agujas, ¿no? A veces, así como al donante se le extrae con una aguja número 5, casi bastante gruesa, también al que va a recibir la donación se le podría pasar por esa vía, pero lo usual es que simplemente por una vía venosa que ya tenga habilitada, o sea que ya esté con una bránula o con una mariposa en el pliegue del codo, ya se le puede transfundir el paquete, ¿no? El banco de sangre ya se ha pasado el trabajo de elaborar el paquete. Entonces no es tanto problema. Los bioquímicos y los farmacéuticos están habituados a perforar con la aguja grande, digamos, en el banco de sangre, pero para el que va a recibir la donación ya va a ser simplemente por una vía usual, que puede ser una enfermera o a un médico si es que no hubiera servicio de enfermería. Entonces no es tan problemático para el que va a recibir la donación, excepto por todos los problemas de reacción antígeno-anticuerpo que hemos hablado, ¿no? Pero si está bien el paquete elaborado por el banco de sangre, no es necesario que intervenga un bioquímico. No sé si se ha entendido, pero sí para recibir la donación de un donante. Sí, doctor, gracias. Muy bien, perfecto. ¿Alguna pregunta más? Sí, adelante, Doctor, Karen. una pregunta. Buenos días. ¿Cuánto de sangre puede llegar a donar una persona?
Lo usual es donar medio litro, o sea, 500 ml. Hasta máximo, si se requiriera o fuera muy necesario, un litro, ¿no? Pero más allá es difícil. Y de hecho que las mujeres pueden más que los hombres, ¿no? Las mujeres tienen más resistencia a las hemorragias y con ese litro completo pueden estar tranquilas. En los hombres ya trastabillamos un poquito. Se sube de esa cantidad, o sea, de litro a 100 cc más o 200 cc más, ya puede caer en hipovolemia o todos los problemas que tendría como una hemorragia grande. Generalmente en las donaciones lo más usual es que solo se pida una unidad de sangre, ¿no? O sea, 500 ml y con eso no pasa nada, no hay ningún efecto descompensador. ¿Cada cuánto podemos donar, doctor? Medio litro. El ¿En cuánto personal tiempo? de salud en otros países por norma debería donar una vez al año, ¿no? Porque nosotros si no cuidamos, digamos, de la gente, ¿quién lo va a hacer? Entonces, médicos, enfermeros, todos indistintamente que trabajamos en salud, deberíamos donar una vez al año, al menos. Pero en cuestiones de capacidad fisiológica, podríamos donar en teoría una vez al mes, pero se recomienda si una persona va a donar tanto, que sea una vez cada 2 meses, ¿no? Para prevenir que no, que pueda recuperar su sangre convenientemente. Pero con que lo haga una persona, digamos, por costumbre una vez al año, digamos, como una colaboración social, está perfecto. Pero, como digo, se puede aguantar una vez cada mes, pero para no exagerar, sería mejor cada 2 meses, si es que se quisiera donar constantemente, ¿no? O por alguna necesidad tuviera que hacerlo esa persona constantemente. Doctor, ¿cuáles son las personas que pueden donar? Aquellas que principalmente no tengan enfermedades que puedan heredarse genéticamente o por la sangre, como es el caso de las ETS, enfermedades de transmisión sexual, o en el caso del VIH-Sida, pero también hay otras enfermedades virales, ¿no? Las hepatitis pueden transmitirse por sangre. Entonces, el banco de sangre que ya recibe las donaciones se encarga de todos los análisis previamente, ¿no? Antes de. Pues es que cuando uno va a donar por un pariente no le están poniendo nuestra sangre, sino van a reemplazar otra que ya está procesada, porque se requiere semanas para procesar una muestra y limpiar los anticuerpos. Así que no ponen la nuestra que hemos hecho de donación, sino una ya preparada y ya listada, ¿no? Que no tenga, que se haya hecho análisis respectivos de malaria incluso, u otras enfermedades que no puedan donarse por transmisión sanguínea. Doctor, buenos días. Buenos días. Eh, una pregunta. ¿Y al donar cuánto tiempo se tarda en recuperar el volumen de la sangre? Buena pregunta. Aproximadamente unos 2 días o 3 días bastaría, ¿no? Sobre todo aquellos que vivimos en la altura. Nuestra sangre es bastante espesa por el número de glóbulos rojos, pero más que eso es porque ya estamos viviendo en constante, ¿qué se llama esto? Compensación. Entonces nuestra eritropoyetina, que es una hormona que produce sangre, no le hemos hablado mucho, esa parte estoy cojeando con esto de la sangre, pero es una hormona producida por el riñón que hace que cuando falta glóbulos rojos se estimula para producir más cantidad, ¿no? Entonces tarda un poquito, una reacción de un día o 2 días y recién empieza a producirse o estimular a la médula ósea para que produzca y reemplace el número de glóbulos rojos. Como digo, la descompensación cardíaco-circulatoria es más importante en la relación al volumen del plasma, ¿no? Al agua, al líquido, más que la cantidad de glóbulos rojos, que sí es importante, pero reacciona más tarde. Pero suficiente con 2 días para ya estar completamente recuperado. Pero como decía en el caso anterior, no se recomienda en un mes porque no es bueno abusar obviamente del organismo para producir, digamos, cantidad de sangre por la médula ósea. Doctor, ¿qué exámenes tendrían que pedir al donador para que pueda él donar la sangre? Eh, por estandarización, el banco de sangre con toda muestra hace todas las pruebas, ¿no? Antihepatitis, malaria, VIH, ITS, detecta cualquier enfermedad de una muestra sanguínea. De hecho que
Cuando uno dona una unidad de sangre, 500 ml, unos 10 cc, unos 20 cc le extraen para hacerle todas las pruebas, ¿no? De antivirales, antibacterianas, para evitar que tenga algún problema. Si esa sangre está demasiado contaminada o no va a ser donante, de todos modos se trata de limpiar el plasma, se trata de limpiar los anticuerpos y, como decía, se reemplaza por otra unidad, ¿no? Al que va a necesitar la donación, se le da otro paquete sanguíneo ya preparado para no alentar las cosas, ¿no? Como el otro paciente necesita rápido la sangre, entonces es necesario darle otra, aunque sea, pero y la que se está recibiendo en el banco de sangre va a tardar tiempo en ser procesada. Se le hace todas las pruebas de rutina. En caso de que esté muy lejos de un banco de sangre y mi paciente requiera una transfusión sanguínea, ¿qué tendría que hacer? Interesante pregunta. Lo que el procedimiento en nuestro país, que no es muy eficiente, ¿no? Debía haber sido de otro modo, pero lo usual es que si es un hospital de tercer nivel, ya cuenta con paquetes sanguíneos y debería ponerle digamos, el plasma o el preparado sanguíneo que se requiera y pedir luego al banco de sangre para que el banco de sangre le sustituya. Pero lastimosamente no ocurre así, ¿no? Porque en nuestro país hay una desconfianza en cuanto a las cuestiones económicas, ¿no? De que vaya a pagar los servicios médicos, de que vaya a pagar el paquete sanguíneo. Así que siempre se le refiere al paciente, a su pariente que vaya a donar para ponerle el paquete sanguíneo. Pero yo pienso que en un caso de urgencia no debería ser así, ¿no? Debería ponerse, digamos, si se está desangrando, que se hace, pero no todos tienen el mismo protocolo. Ponerle ya nomás una unidad de sangre y luego ya ver los respectivos trámites o la donación que necesita, ¿no? Solo en los casos de hemorragia muy profusa en la que ya está por caer en shock hipovolémico se hace de esa manera. En otras enfermedades que se necesita donación somos muy burocráticos, ¿no? Que vaya a donar y recién con esa donación se le va a dar el paquete. Muy bien. ¿Alguna duda o pregunta más? Muy bien. Buenos días, doctor. Buenos días, adelante. Doctor, una consulta. Por ejemplo, mi mamá quería donar sangre.